En esta sección vamos a ver lo que es la tabla periódica, y esto es algo que sí les podrían preguntar en los exámenes de Comipems y de Ceneval. No vamos a ver todo sobre la tabla periódica porque es mucho para recordar, vamos a ver solamente lo esencial, pero esto sí lo tienen que saber para que no los vayan a agarrar en curva a la hora del examen. La tabla periódica es una lista de todos los átomos que se conocen. Sabemos que hay 118 átomos, entonces la tabla periódica no es otra cosa más que una lista de todos ellos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera, hasta el 118. La lista está hecha en base al número atómico de cada átomo, es decir, en base a la cantidad de protones que tiene cada átomo. También esta lista está hecha en base a la cantidad de periodos, órbitas o capas, de electrones que tiene cada átomo. De ahí su nombre, tabla periódica, por los periodos. Y ahorita vamos a ver por qué. La tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869. ¿Les podrían preguntar sobre esta persona en el examen de Comipems y Ceneval? Sí, porque él fue el creador original de la tabla periódica. Y así es como se ve la tabla periódica. Es una especie como de castillo hecho con bloques cuadrados que tienen adentro letras, y las letras que tienen adentro son los símbolos de cada átomo. Pero para que no nos vayamos a confundir, vamos mejor a ver esta tabla periódica en blanco y negro. Así. Más adelante le vamos a agregar un poco de color y vamos a explicar por qué, pero para evitar confusiones vamos a empezar viendo la tabla periódica en blanco y negro. Ahora bien, así es como se hace esta lista de átomos. Primero, la tabla periódica enumera átomos por su número atómico. El primer átomo en la lista es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque su número atómico es 1. Tiene solo un protón en su núcleo. El siguiente, de izquierda a derecha, es el átomo de helio. ¿Por qué? Porque el número atómico de helio es 2, porque solo tiene 2 protones en su núcleo. El siguiente átomo en la lista es el litio. ¿Por qué? Porque su número atómico es 3, tiene 3 protones en el núcleo. El siguiente es el berilio, que su número atómico es 4. El siguiente es el boro, su número atómico es 5. El siguiente carbono, que es 6, nitrógeno, 7, oxígeno, 8, flúor, 9, neón, 10, y así nos seguimos. Todos los demás son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., hasta llegar al 118, que es el oganesón, que es el átomo que tiene más protones en su núcleo. Hey, pero ¿qué pasa con las barras que están abajo? ¿Qué no las vamos a ver? ¿Por qué están fuera? ¿O cómo funciona eso? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tranquilos. Primero vamos a ver cómo se lee la tabla periódica y después explicamos qué es eso que está abajo. La siguiente manera en la que se ordenan los átomos, y esta es la razón por la cual está así como en forma de castillo, es porque también se ordenan por su cantidad de periodos, es decir, por la cantidad de órbitas de electrones que tiene cada átomo. ¿Cómo es esto? Pues de arriba para abajo. En la primera fila están los átomos que tienen solo un periodo o una órbita. En la siguiente fila están los que tienen 2 periodos o 2 órbitas. En la siguiente, que es la tercera, los que tienen 3 órbitas. Luego los que tienen 4 órbitas o periodos. Luego los que tienen 5 órbitas o periodos. Luego los que tienen 6 órbitas o periodos. Y luego los que tienen 7 órbitas o periodos. ¡Ey, momento! Los de abajo tienen 6 y 7. ¿Cómo es que no están ahí? Momento. Lo vamos a explicar. Tranquilos. Primero estamos viendo de manera sencilla cómo se lee. Ya vimos que de izquierda a derecha es por la cantidad de protones que tienen, por su número atómico. Y de abajo para arriba es por la cantidad de periodos u órbitas que tiene cada átomo. Bueno, vamos a lo que sigue entonces. Los átomos en la tabla periódica también se acomodan por grupos. Y esto es las columnas. Cada columna es un grupo que también van de izquierda a derecha. Tenemos el grupo 1 que está hasta la izquierda, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué quiere decir esto de los grupos? Quiere decir que los átomos que están en estas columnas verticales tienen propiedades similares. Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos. Quiere decir, por ejemplo, cuántos electrones de valencia tienen. Aquí en el grupo 18 están los que se conocen como los gases nobles. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos gases nobles? Pues que todos tienen sus capas de valencia completas. Tienen 8 electrones en sus capas de valencia.
Por eso es que decimos que tienen características similares. Pueden tener distintos periodos, pueden tener distintos protones, pero alguna de sus características los hace similares. Y por eso es que están agrupados también en grupos. Entonces, de nuevo, primero por número atómico, luego por periodos u órbitas y luego por grupos. Bueno, pero ¿qué pasa con estas dos filas de abajo? Bueno, ahora sí vamos a ver por qué están ahí. ¿Por qué no están adentro del castillo de bloques de átomos? Bueno, en realidad estas dos filas de átomos deberían de estar aquí, entre estos dos átomos en la fila del periodo 6 y entre estos dos átomos de la fila del periodo 7, porque como vimos con anterioridad, la primera fila de estas dos que están afuera tiene 6 periodos y la segunda tiene 7 periodos. Pero, ¿cómo es que no están ahí? ¿Por qué las sacaron? Y de hecho, si se fijan en su número atómico, el lantano, La, sigue al bario, Ba. Bueno, pues ahorita vamos a explicar por qué es esto. Pero, primero, recordemos, la primera fila de estas dos que están afuera tiene 6 periodos y la segunda tiene 7 periodos, porque como dijimos, técnicamente estas dos filas que están afuera deberían de estar ahí en donde estamos indicando con las flechas. Pero, ¿por qué están afuera? Pues porque cuando se diseñó la versión más actual de la tabla periódica, los que la diseñaron llegaron a la conclusión de que si se ponían ahí todos estos átomos, entonces la tabla periódica se iba a ver así como la están viendo en pantalla. Y si se ve así, va a ser más difícil de leerla a la hora de imprimirla en libros o a la hora de ponerla en un cartel en la pared. Entonces dijeron, bueno, pues para que sea más fácil la lectura de la tabla periódica, vamos a poner a estos dos grupos o a estas dos filas de átomos afuera, y así va a ser un poco más fácil de leerlas. Bueno, esa es una explicación. La otra explicación de por qué están afuera es porque todos estos átomos que están afuera no tienen grupo. ¿Se acuerdan que los grupos son átomos con características similares? Bueno, pues en este caso no podríamos encontrarle un grupo a estos átomos, así que también tiene sentido que por eso estén afuera del castillo de átomos, que es la tabla periódica. No les van a preguntar por eso en los exámenes de Comipems y Ceneval, pero se los estoy diciendo solo para que lo sepan y para que entiendan por qué están ahí. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre estos grupos de átomos, pero bueno, esa es la explicación a grandes rasgos. Vamos a ver ahora las categorías de átomos. ¿Qué es esto de categorías? Bueno, pues son grupos de átomos que tienen características similares, como los grupos, solo que más amplio que los grupos. La primera categoría son los no metales, que estamos marcando aquí con verde, son todos estos átomos. Las características de los no metales son malos conductores de electricidad y de calor. No son brillantes, no son dúctiles ni maleables. Tienen un punto de fusión más bajo que los metales, es decir, se pueden derretir con menos temperatura que los metales. No todos son sólidos. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas. Incluyen 5 gases: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y un líquido, el bromo. La siguiente categoría son los metales, que son estos que están aquí en amarillo. Los metales son buenos conductores de electricidad y de calor. Son dúctiles y maleables. Maleables son que bajo cierta temperatura se pueden moldear o se pueden, entre comillas, amasar. Son brillantes al pulirse, son sólidos a temperatura ambiente, excepto por el mercurio, y tienen estas propiedades porque sus electrones de valencia están débilmente unidos al núcleo. Bueno, la siguiente categoría son los gases nobles. Los gases nobles tienen las siguientes características. Todos son gases. Su capa de valencia está completa, es decir, ya no se le pueden agregar más electrones a su capa de valencia para formar uniones con otros átomos. Todos tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio, que tiene 2. ¿Por qué? Porque el helio solo tiene una órbita, y un átomo que tiene solo una órbita solo puede tener hasta 2 electrones en esa órbita. En cambio, cuando un átomo tiene más de una capa u órbita o periodo, puede tener hasta 8 electrones en su capa externa. Por lo tanto, los gases nobles tienen baja reactividad química. Reactividad química quiere decir la capacidad para unirse con otros átomos. En este caso, los gases nobles pues no pueden realmente unirse con otros átomos
porque no tienen manera de recibir más átomos para poder unirse. Tienden a no unirse con otros átomos para hacer moléculas, que es lo que explicábamos hace un momento. La siguiente categoría son los lantánidos, que es el primer grupo o la primera fila de las que están afuera del castillo, entre comillas, de átomos, que es la tabla periódica. Los lantánidos tienen las siguientes características. Pertenecen al periodo 6, como vimos hace unos momentos, tienen 6 periodos u órbitas. No tienen grupo, todos tienen 2 electrones de valencia. Se les conoce como elementos de transición interna. Se llaman así, lantánidos, porque inician con el lantano, que tiene el símbolo La. Es el primero de esa fila, si se fijan. La siguiente categoría de átomos son los actínidos, que tienen estas características. Pertenecen al periodo 7, es decir, tienen 7 órbitas de electrones. No tienen grupo, tienen 2 electrones de valencia, menos el laurencio, que tiene 3 electrones de valencia. Sus isótopos son radioactivos, por ejemplo, el uranio. El uranio, sus variantes, que quiere decir que es el mismo átomo pero con distintas cantidades de neutrones, sus isótopos son radioactivos. Se llaman así porque inician con el actinio, es decir, el actinio es el primer átomo en esa lista de elementos. Y aquí están las 5 categorías: los no metales, los gases nobles, los lantánidos y los actínidos. No es necesario que se aprendan todos los átomos de la tabla periódica para poder hacer el examen de Comipems y de Ceneval. Si se los quieren aprender, adelante. No es realmente necesario. En las guías de Comipems y de Ceneval nunca piden que se sepan todos los átomos, pero lo que sí preguntan en una de las guías es que identifiquen cuáles son los no metales, cuáles son los metales o cuáles son los gases nobles. Hay una pregunta, por ejemplo, en una de las guías en donde aparece la tabla periódica sin los cuadritos, nada más así como en su forma de castillo, y después está sombreada en gris la parte en donde estarían los no metales. Y les preguntan qué categoría de átomos es esta. Y les ponen ahí metales, no metales, gases nobles, etc. Y ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. Entonces, si ustedes saben qué región es la de los metales, qué región es la de los no metales, la de los gases nobles, la de los lantánidos y la de los actínidos, entonces van a poder responder correctamente si les hacen esa pregunta en el examen. Vamos a ver otras categorías de elementos. Los ferromagnéticos son elementos o átomos con atracción fuerte a un imán. Incluyen el hierro y el níquel. Los paramagnéticos son elementos con atracción débil a un imán. Incluyen al cobre y al aluminio. Y los diamagnéticos son elementos que generan un campo magnético al acercarse a un imán, como el grafito de carbono, el oro, la plata, el plomo y el bismuto. Ahora bien, dijimos otras categorías. En realidad estas son subcategorías de los metales, no metales, etc. Es poco probable que les vayan a preguntar sobre estas subcategorías en los exámenes de Comipems y de Ceneval. Si acaso les llegaran a preguntar, digamos que estas subcategorías son pues las más comunes. Pero en realidad lo que de verdad les pueden preguntar es cuáles son metales, cuáles son no metales, gases nobles, lantánidos y actínidos. Vamos a ver ahora los símbolos de los elementos. Los símbolos son las letras que aparecen en la tabla periódica. Hay algunos átomos que se identifican con una sola letra y hay algunos átomos que se identifican con 2 letras. No las vamos a ver todas porque son muchas, no tiene caso aprendernos todos los átomos de la tabla periódica. Si lo quieren hacer, adelante, pero realmente para el propósito del examen no es necesario saberlos todos, pero sí es importante saber algunos de los más comunes porque puede que aparezcan en los exámenes de Comipems y de Ceneval. Empezamos con los no metales. H es hidrógeno, C es carbono, N es nitrógeno, O es oxígeno, S es azufre, Cl es cloro, I es yodo. Notarán que aquí es más o menos sencillo identificar a el átomo o elemento por medio de la letra de su símbolo. H hidrógeno, C carbono, etc. Donde ya empieza a ponerse un poquito complicado es en el azufre, que es la letra S. Sí hay preguntas en las guías de Comipems y de Ceneval en donde aparece el azufre y lo identifican como S. Entonces, si bien algunos va a ser fácil identificarlos por su símbolo, otros no tanto, y eso lo vamos a ver aún con más fuerza en los elementos que siguen.
Los metales. Na es sodio, Mg es magnesio, Al es aluminio, P es fósforo, K es potasio, Ca es calcio, Fe es hierro, Cu cobre, Ag plata, Au oro. Notarán que aquí realmente los únicos que se pueden identificar más o menos fácil con sus símbolos o iniciales, por llamarlos de alguna manera, son el magnesio, Mg, el aluminio, La, y el calcio, Ca. Todos los demás tienen letras que a lo mejor no indican directamente el átomo o elemento. Na es sodio, P es fósforo, K es potasio, Fe es fierro, Fe es hierro, aunque bueno, uno podría decir Fe por fierro, algo así para poder acordarse del nombre. Q es cobre, es muy cercano, pero no es Co. Ag es plata. ¿Por qué Ag? Por argento, que eso también significa plata. Entonces, acuérdense bien de estos elementos, de sus símbolos, por si les llegaran a preguntar en los exámenes de Comipems y de Ceneval por alguno de ellos y tuvieran que ponerle el nombre a una molécula. Y el nombre de las moléculas pues está basado en el tipo de átomos que hacen a esa molécula. Podría haber un elemento que también tenga azufre, que el símbolo del azufre es la letra S. Entonces, si ustedes ven la letra S, pues van a saber que tiene azufre, y si entre las respuestas está el azufre, pues ahí pueden identificar la respuesta. O si tiene potasio y ven la letra K, van a saber que es potasio entre las respuestas de la pregunta. Bueno, seguimos con los gases nobles. He es helio, Ne neón, Ar argón, Kr criptón, Xe xenón, Rn radón y Og oganesón. Aquí es más o menos sencillo identificarlos. Les pueden preguntar por los gases nobles, pero en el sentido de que ¿cuál es su característica? Y la característica de los gases nobles es que tienen una baja reacción química, ya están llenas sus capas de valencia porque tienen 8 electrones, no es común que hagan moléculas con otros átomos, etcétera, etcétera. Si acaso les llegaran a preguntar por algún gas noble y les ponen ahí los símbolos, bueno, pues estos son para que los recuerden. Los lantánidos, es muy poco probable que les pregunten por los lantánidos, pero si les preguntan por uno es por el lantano, La, que es el primer elemento de los lantánidos. Y de los actínidos, también sería poco probable que les pregunten por ellos, aunque si les preguntan, pues probablemente sería por el actinio, que es el primer elemento de los actínidos, y por el uranio. ¿Por qué? Pues porque el uranio es radioactivo. El uranio suele aparecer en las preguntas de Comipems y de Ceneval en sus guías, porque tiene isótopos radioactivos. Con esto terminamos la sección sobre elementos. La siguiente sección va a ser sobre moléculas.